Pequeño cerdo capitalista de Sofía Macías. No es culpa tuya el ser pobre, pero sí el quedarte así. No sé si solo sea yo, pero cada vez veo más y más gente que tiene problemas con este tipo de libros sobre finanzas, superación personal, etcétera, etcétera. Digo, obviamente que no es lo mismo un libro serio de finanzas o de economía que cosas como El Club de las 5 de la mañana, Piensa y hágase rico, Hábitos de gente millonaria y todas esas mamadas. Y creo que el motivo principal es porque la mayoría de esos libros tienen como base ese pensamiento de que el pobre es pobre porque quiere, añadiendo en este caso que solo es cuestión de administrarse. Primero, creo que es obvio que el pobre no es pobre porque quiere, y tampoco es tan fácil como simplemente cambiar de mentalidad, ser más positivo, traer buenas vibras, manifestar cosas positivas y todas esas mamadas que se van inventando día con día. Y para todos aquellos que piensan eso y que probablemente sean fans acérrimos de Diego Dreyfus y de Carlos Muñoz, déjame decirte que si tienes el dinero para poder pagar ese tipo de cursos, muy probablemente no estés tan mal como crees y tal vez seguramente ya estás dentro del grupo de los privilegiados y no te das cuenta. Pero bueno, ese es tema para otra ocasión. Pequeño cerdo capitalista es un libro bastante reciente que se volvió bastante famoso en muy pocos años y fue escrito por Sofía Macías. Y primero sería interesante ver quién es esta persona. Lo digo porque yo obviamente no dudo de las buenas intenciones de la gente, pero muchas veces las personas que aconsejan sobre finanzas y sobre superación personal y todo eso realmente ya están partiendo desde algún privilegio o algo por el estilo, pero muchas veces no se dan cuenta. Así que es importante saber cuál es el contexto de la autora también para saber qué tanto caso le podemos hacer. Y digo, no sé si les ha pasado que conocen a alguna persona, un amigo, etcétera, que les habla sobre negocios y emprendimiento y cómo superarse económicamente y todo esto, pero resulta que ese negocio multimillonario que él tiene en mente lo construyó a base de un préstamo porque sabe que detrás de él tiene ya sea a sus padres o a una familia entera lista para solventar cualquier gasto que pueda darse en caso de que ese maravilloso proyecto no funcione. Pero bueno, mucha gente no tiene ese beneficio y por eso es un poquito molesto que una persona que tenga detrás a mucha gente, sobre todo a sus papás, listos para solventar cualquier gasto tonto que pueda hacer, te diga que tienes que arriesgarte y que lo que te falta es más ambición. A ver, claro que hay gente que puede darse el lujo de arriesgarse, de crear, de intentar, y también pueden darse el lujo de fracasar en ese proyecto, pero claro que hay gente que solo tiene una oportunidad o directamente ninguna, y si es que la tienen solo es esa porque invierten todo su dinero y si no funciona ese negocio simplemente se quedan endeudados y se arruinan de por vida. Pero ahora sí, vamos resumiendo un poquito de los puntos de este libro que básicamente se resumen a: yo sé que estás mal económicamente, pero tal vez sea tu culpa porque lo que tienes que hacer es ahorrar. Oye, pero fíjate que mi sueldo lo ocupo directamente para pagar renta, para pagar comida y pues gastos de necesidades básicas. Pues entonces lo que tienes que hacer es conseguirte otro trabajo. Oye, pero ¿y si soy un estudiante o soy un padre de familia o soy una persona que ya es bastante grande y no puede trabajar o por la razón que sea no tengo el tiempo para estar buscándome otro y otro trabajo? Entonces, ¿qué hago? Pues entonces ahorra, seguramente ya habrá algún lugar donde puedas recortar presupuesto porque seguramente te estás gastando tu dinero en tonterías que no necesitas. Digo, repito que la intención puede ser muy buena, pero muchas veces simplificar esto al hecho de que solo se trata de ahorrarte en esos gastos innecesarios, muchas veces estos problemas grandes, económicos y sociales se resumen a que la culpa es de la gente porque están gastando en cosas que no necesitan. Y claro que te pone de ejemplo los viajes, las salidas a restaurantes, comprar teléfonos y muchas cosas de esas. A ver, claro que hay personas que se endeudan sin sentido con tal de tener el iPhone más moderno. En ese caso, claro que le doy la razón, pero con eso termino. Imagínense que hay personas que viajan una vez cada mes o una vez cada 2 meses y obviamente ese es un gasto muy grande que si se lo ahorraran haría una gran diferencia en su economía. Eso es cierto, pero también tienes a personas que viajan una vez cada 6 meses o una vez al año, y si a esa persona le dices que el problema es él porque ni siquiera eso debería de darse, o que sale de vez en cuando a tomarse una cerveza, un café, a comer con su pareja, lo que sea, y a esa persona le dices que es culpa suya porque ni ese gusto debería de poder darse, la verdad que es bastante deprimente y es decirle a la gente que la culpa es de ellos y no de que los trabajos estén mal pagados o de que la situación económica esté bastante mal. Pero bueno, ya terminando, las cosas buenas de este libro es que sí te pueden ayudar un poquito con esos conceptos de lo que son las tarjetas de crédito, cómo puedes invertir tus ahorros si es que ya tienes, y alguno que otro de esos términos que muchos de nosotros no entendemos, pero pues fuera de eso creo que ya no.
De verdad que he intentado leer este tipo de libros. Tengo pendiente por ahí El Padre Rico, Padre Pobre, pero siento que voy a acabar muy molesto, así que ya veremos. Eso es todo. No olviden suscribirse, comentar y compartir este video. No olviden de seguir a Somos Pechones en Instagram y TikTok. Y tampoco se olviden de seguir mis otros proyectos. Somos Deporte, donde se habla de deporte. Somos Pechones, donde se habla de películas y series y ese tipo de cosas. Eso es todo. Muchas gracias y adiós.